Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Buenas noches, Yeah. doctor, si se le Bueno. escucha. Ok, gracias. Doctor, feliz Día del Padre. Gracias. Feliz día, doctor. Que le Feliz bendiga. día, que le haya pasado bonita, doctor. Muchísimas gracias. Vamos, okay. Gracias, alumnos. Ya, vamos a ver la región glútea. La imagen se ve. ¿Aló? ¿Es visible la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya, ok, vamos a comenzar. Entonces, ¿cuáles son los límites de la región glútea, no? Entonces, ustedes, algunos se van a dedicar a la cirugía plástica, ¿no? O a la cirugía en general, o a la cirugía oncológica, ¿no? Entonces, el tumor puede aparecer en cualquier lado, ¿no? Hay cirugía de partes blandas, se llama, en el cual el tumor aparece en algún sitio y el especialista en oncología quirúrgica, ¿no? De partes blandas puede operar, ¿no? La anatomía es importante, ¿no? Entonces, eso les decide desarrollar el campo quirúrgico o el campo clínico. Los que van por el campo quirúrgico, ahí buscan su especialidad quirúrgica, ¿no? Pero eso lo deciden a medida que van llevando los cursos, ¿no? Ven qué es lo que les gusta, qué es lo que más pueden desarrollar, depende de las aptitudes, ¿no? De cada alumno, ¿no? Pero nosotros y ustedes en ese momento no saben, ¿no? Y es que para dónde van a ir, ¿no? Entonces, los conocimientos anatómicos son importantes para examinar a un paciente y para operar, ¿no? Si está en una zona alejada de la ciudad, como cuando hagan sus serums, imagínense un paciente viene por un absceso en la nalga, ¿no? Una colisión de pus en la nalga. Hay un ruido que nos va a molestar. Voy a parar en el momento que sea muy molestoso, ¿no? Y retomar de nuevo. O simplemente me quedo callado y esperar que pasen ahí un sonido, no sé, todavía no lo hago revisar, pero de la computadora sale, ¿no? Ya, entonces, los límites de la región glútea, el límite superior es la cresta ilíaca. Trazan una línea imaginaria por el borde superior, ¿no? El punto más elevado de la cresta ilíaca. Entonces trazan una línea, ¿no? Y luego lo otro es el límite superior. El límite inferior buscan el pliegue glúteo o pliegue subglúteo, ¿no? Trazan por ahí un plano, ¿no? Y luego un plano tangencial al trocánter mayor, ¿no? Aquí. Pues aquí el trocánter es palpable, ¿no? Y aquí igual traza un plano imaginario en forma tangencial, o sea que lo toca tangencialmente al trocánter mayor. Y la otra línea es la línea interglútea o surco interglútea. Entonces, todo esto es la región glútea, ¿no? Del lado izquierdo, la región glútea del lado derecho, ¿no? Entonces son los parámetros, ¿no? Más o menos para ubicar la región glútea, ¿no? En el muro dividen a la región glútea en dos partes, ¿no? Un plano o esa porción lateral donde incluye al trocánter mayor le llama cadera, ¿no? O también el lenguaje popular es de la zona de la cadera, ¿no? Y la parte central, ¿no? Todo este sería, el resto sería la nalga, ¿no? Entonces, cuando colocan ustedes una inyección intramuscular, hay varias formas. Pueden hacer el cuadrante, ¿no? Trazar una línea vertical y una línea horizontal, claro, en puntos equidistantes, ¿no? Buscan el punto medio de esta línea, trazan una vertical, buscan el punto medio de toda esta altura y trazan una horizontal. Y este es el cuadrante súper externo. Ahí es donde se coloca
la inyección. No, pero el paciente no va a dejar que se le haga un cuadrante ni, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? En los niños se puede hacer eso, ¿no? En los adultos es bien difícil, salvo que el paciente esté acostado, dormido, sedada o no esté consciente, ¿no? Entonces, cuando quieren colocar en forma práctica una inyección intramuscular, se ponen un dedo en la espina ilíaca anterosuperior, ahí. El índice ponen ahí. Y dan la vuelta por aquí, y donde cae el dedo pulgar, ¿no? Entre índice y pulgar, ¿no? Aquí su índice con el pulgar buscan una dirección. Y la dirección traza una línea desde el inicio del surco interglúteo, traza una línea. O de otra forma, con dirección hacia la región interglútea, al inicio del surco interglúteo, a esa dirección dirigen el pulgar. Claro, el pulgar no va a llegar hasta ahí. El pulgar va a llegar más o menos hasta por aquí. Pero están en el trayecto de esta línea, ¿no? Entonces, un dedito aquí y el dedo pulgar apuntando al inicio del surco interglúteo. Donde cae el pulgar, ahí coloca, ¿no? La inyección. La idea es evitar la lesión del nervio ciático, ¿no? El nervio ciático, ¿no? Sale por esta escotadura, por la escotadura ciática mayor, por ahí sale el nervio ciático, ¿no? Entonces ustedes, lo que les decía, ¿no? Buscan con el índice, buscan la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Y como esto hay tejido blando, no es de aquí a aquí, porque hay tejido blando alrededor, ¿no? Entonces por ahí ponen el dedo índice, se queda aquí, adelante no lo vemos, ¿no? Y el pulgar aparece, o el resto del índice viene por aquí, ¿no? Y el pulgar, abren aquí, ¿no? El pulgar apuntando al inicio del circo interglúteo. Entonces, en el trayecto, ¿no? Este pulgar que viene aquí, dice el pulgar, ¿no? Ahí. Entonces, esta línea debe, o el pulgar tiene que estar como si quisiera llegar a tocar este punto. Pero el pulgar se queda ahí, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se pone la inyección. Entonces, dan una vuelta, ¿no? Y por aquí está el resto de la mano, ¿no? Listo. Entonces, ahí, donde cae el vértice del pulgar, ahí colocan la inyección. Y fíjense, el nervio está por aquí. Claro, el nervio no es una línea, el nervio tiene casi el ancho de un dedo meñique, ¿no? Es grueso el nervio ciático, ¿no? Todo este es el nervio ciático, ¿no? Entonces la idea es evitar lesionar a este nervio, ¿no? Listo. Claro, aquí lo otro es en los niños hacer el cuadrante, ¿no? Los cuadrantes, ¿no? Aquí buscan el punto medio de esta línea. Vamos a suponer que esté por aquí. Así, buscan el punto medio del surco interglúteo. Vamos a ver que está por aquí. Ahí, ahí. No, y el inyección se coloca en este cuadrante y coincide con el dedo pulgar, ¿no? Inclusive aquí se le da un triángulo, se llama triángulo de seguridad. Ahí no hace. Se llama triángulo de seguridad. Ahí. Entonces, ahí sí ya pueden colocar en cualquier zona. Claro, la idea es poner donde hay mayor masa muscular, donde está el glúteo mayor, el glúteo mediano, ¿no? Entonces, no tocar el hueso, ¿no? No va a llegar. Hay tejido graso y todo eso, ¿no? Entonces, estamos asegurando no lesionar al nervio ciático. Entonces, aquí, en la parte posterior, cuando queremos proyectar este dibujo del Moore, ¿no? Aquí está el glúteo mayor. Vamos a buscar aquí está.
Entonces, fíjense, este es el borde superior del glúteo mayor y este es el borde inferior del glúteo mayor. Entonces, el glúteo mayor no cubre al glúteo medio. ¿Ve? Lo deja ahí. A partir de su borde superior, ahí está el glúteo medio. O sea, no lo cubre totalmente. Pero este glúteo medio tiene una fascia, una aponerosis gruesa. Entonces, cuando llegamos a disecar las fibras del glúteo mayor, no vemos al glúteo medio. Tenemos que quitarle la fascia, agarrar el bisturí, cortar a este nivel, no, cortar ahí, cortar aquí, y la fascia lo levantamos, y ahí recién podemos ver al glúteo medio, ¿no? Ahora, el glúteo, vamos a ver más adelante las inserciones de cada uno de estos músculos, ¿no? Entonces dice, la región glútea, desde el punto de vista anatómico, le pertenece al tronco, ¿no? Y desde el punto de vista funcional, le pertenece al miembro inferior. Entonces, aquí tenemos, si nosotros retiramos todos los tejidos musculares de la región glútea, en la profundidad vamos a encontrar este ligamento. Se llama el ligamento, como viene del sacro y va a la tuberosidad, se llama ligamento sacro-tuberoso. Este ligamento es como un reloj de arena, ¿no? Aquí ve. Es el ligamento sacro-tuberoso. Ligamento del sacro a la tuberosidad. Por delante, aquí vamos a encontrar una espina. Esta es la escotadura ciática mayor. Y aquí la escotadura ciática menor. No, este es el agujero ciático mayor. Y por aquí está el agujero ciático menor. Le llaman ciático o isquiático, ¿no? Su nombre antiguo es agujero ciático. Pero en humor le llaman ahora foramen. Foramen o agujero es igual. Foramen ciático o isquiático, ¿no? Es sinónimo. Entonces aquí tenemos otro ligamento que no lo estamos viendo. Se llama, va del sacro, por delante de la inserción de este ligamento, ahí se inserta este ligamento, se llama sacro espinoso. Va del sacro hasta la espina, ¿no? El ligamento sacro espinoso. Los dos grandes ligamentos observamos en la región glútea, ¿no? Este es de otro autor, lo mismo, el ligamento sacro tuberoso, y por delante este ligamento sacro espinoso, ¿no? Y esto está delimitando el agujero ciático mayor o agujero isquiático mayor y el agujero ciático menor, ¿no? Entonces por aquí sale el nervio pudendo, por aquí sale el nervio pudendo, da una vuelta y ingresa sale por el agujero ciático mayor y regresa, pero ya no a la cavidad pélvica. Ingresa por este agujero ciático menor y se dirige hacia el perineo, ¿no? Este nervio es el nervio pudendo, ¿no? Ahí. Y acompañado de la arteria pudenda interna y de la vena pudenda interna, ¿no? Aquí este es el dibujo de Netten, ¿no? Que nos indica lo mismo acerca de los ligamentos. El sacro tuberoso y el sacro espinoso. Aquí por delante, ¿no? Visto en esta vista anterior, tenemos el ligamento sacroespinoso y el sacro tuberoso. Aquí el sacro espinoso es anterior, y como lo estamos viendo por delante, por dentro de la cavidad pélvica, primero aparece el sacro espinoso y por detrás el sacro tuberoso, ¿no? Agujero isquiático mayor o ciático mayor. Igual el ciático o isquiático menor. En una vista viendo solamente la mitad de la pelvis del lado derecho, esta es la disposición, ¿no?
el agujero ciático mayor está totalmente bien delimitado, ¿no? En cambio, el agujero ciático menor, fíjense, aquí no, estos dos no están juntos, aquí hay un espacio, ¿no? Un poco alejado, ¿no? Por eso aquí se dibuja como si fuera así, como si estuviera el agujero en toda esa zona, ¿no? O sea, no están juntos, no están pegados para delimitar los dos. Este sí tiene todos los contornos bien delimitados. Entonces, por el foramen isquiático mayor o ciático mayor, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contenido de este agujero, no? Entonces habrán elementos pélvicos, ¿no? De la pelvis, que ingresan por este agujero y terminan en la región glútea. ¿Qué elementos anatómicos de la pelvis menor? Porque esta es la pelvis menor, la cavidad pelviana, ¿no? De la pelvis menor. Por aquí va a salir el músculo piriforme. En la clase de huesos, de osteología, habíamos señalado que el piriforme se inserta aquí, en estos espacios, ¿no? En estas zonas que dejan los agujeros sacros anteriores. Se va a insertar aquí y ese músculo sale por este agujero. Entonces, un contenido del agujero es el músculo piriforme, ¿no? Y luego viene el van glúteo superior. El van glúteo superior sale por aquí, por arriba, por encima del músculo piriforme, por esta zona. Entonces, el músculo piriforme, ¿no? Sale por aquí, se inserta en estos espacios. Y luego sale por el agujero, ¿no? Y eso pasa por detrás del hueso coxal, ¿no? Ahí. Y va a terminar en el borde superior del trocánter mayor, aquí arriba, ¿no? Ahora, por encima de este músculo piriforme, por aquí va a salir el van glúteo superior. Por aquí sale el van glúteo superior y se va a dirigir hacia la región glútea. Todos estos elementos van a la región glútea. El glúteo inferior sale por aquí, por debajo. Es el van glúteo superior, el van glúteo inferior. Luego también sale por debajo de este piriforme, ¿no? O aparece por debajo de este piriforme el nervio ciático, ¿no? Sale de la cavidad pélvica y se dirige al compartimiento posterior del muslo, va atrás, ¿no? En cambio, los paquetes van glúteo superior, este es el van glúteo superior, y el van glúteo inferior se quedan en la región glútea nada más, ¿no? Vena, arteria y nervio, glúteo inferior. Y aquí es el vena, arteria y nervio, glúteo superior. Entonces aquí sale el piriforme, el van glúteo superior, el van glúteo inferior, el nervio ciático, el nervio pudendo les había mencionado, ese nervio, vamos a pintar de otro color, de negro, vamos a pintar. Ese nervio sale por aquí. Sale por aquí. Por ahí, ¿no? Y aparece por acá, ¿no? Pero en un plano profundo, ¿no? Por ahí aparece. O sea, rodea a la espina. Esta es la espina asiática, lo va a rodear. Sale por este agujero y luego se dirige hacia la región perineal. Va a salir por aquí, ¿no? Siempre está por dentro de la tuberosidad y luego llega hacia la región perineal, ¿no? Es el nervio pudendo. También lo acompaña esto, la arteria y vena pudenda interna.
hacia la región perineal. Entonces, todos estos elementos son los elementos que atraviesan el agujero ciático o isquiático mayor. Ahora, por el foramen o agujero isquiático menor, ¿qué es lo que va a pasar, no? Entonces, por este agujero, ¿no? Ya habíamos al nervio pudendo, sale el nervio pudendo, sale de la cavidad pélvica por detrás de la espina ciática, ¿no? Y luego lo vemos ya atravesando aquí, salió por el agujero ciático mayor y regresa, pero no a la pelvis, por el agujero ciático menor. Y luego se dirige, va a ir pegado por detrás a la tuberosidad, a esa tuberosidad. Ahí. ¿No? Luego aparece ya en la región perineal anterior, ¿no? Entonces sale por el agujero ciático y regresa por el agujero ciático menor, pero con dirección a la región perineal. El nervio obturador, lo vamos a pintar igual de negro, viene del plexo lumbar, ¿no? Por dentro del psoas mayor, ese nervio viene así, y pasa por detrás de la rama horizontal y ya pues sale por este agujero. Por este agujero va a salir hacia el compartimiento medial del muslo. Este es el nervio obturador. Y acompañando al nervio pudendo estará la arteria y vena pudenda. Igual, la arteria sale por este agujero, la pudenda interna, pasa por detrás de de esta espina y luego pasa por por esto. Y luego aquí ya desaparece. Y también va hacia la región perineal anterior. Y este está acompañado, igual, va a estar acompañado de sus venas, ¿no? De sus venas pudenda interna. Este de aquí, el nervio, lo vamos a ver por aquí. Y hasta aquí. Y luego ya desaparece igual que la arteria, ¿no? Este no pasa, entra por el agujero, los dos ingresan por el agujero hacia la cavidad pélvica baja y luego este termina en la región perineal. Vamos a ver. El glúteo. Esta es la anatomía de superficie, ¿no? La anatomía de superficie ustedes también tienen que manejar, ¿no? Entonces, la anatomía del paciente, la anatomía de la persona viva, ¿no? Entonces, cuando viene el paciente, ¿no? Le dice, a ver, ¿cómo lo examino? Tengo que disecar, no le van a quitar la piel, ¿no? Ustedes no ven nada de esto, pero saben que existe todo esto, ¿no? Entonces, yo solamente veo relieves, ¿no? Entonces, estos relieves para mí significan estructuras anatómicas, ¿no? Y las depresiones, ¿no? Serán zonas donde hay menos estructura muscular de repente, pero en la profundidad de repente hay arterias, venas, nervios o la parte ósea, ¿no? Entonces, cada relieve y cada depresión tiene un significado, ¿no? Hay algo detrás de la piel, ¿no? O en la profundidad de la piel. Entonces, aquí, esto es la región, este es el glúteo mayor, el músculo glúteo mayor. Por aquí debe ser el glúteo mediano, ¿no? Porque le dije que el glúteo mayor no lo cubre a todos los glúteos, a los glúteos menor o mediano. Entonces por aquí debe ser el glúteo mayor, así, ¿no? Encima, aquí debe ser el glúteo mediano, ¿no? Y aquí tenemos el tensor de la fascia lata, ¿no? Este músculo de aquí. El tensor de la fascia lata. No, pero
entre este músculo y entre el tensor de la fascia lata y el glúteo medio, aquí debe haber una depresión. Este hace un relieve y este es un relieve menos evidente, pero aquí hay como una fosa. Y luego tenemos aquí otro, este es el tensor de la fascia lata, pero el tensor de la fascia lata, fíjense, es un músculo pequeño. Y esto de aquí viene a ser su tendón, como un tendón, y se llama el tracto iliotibial. Entonces aquí termina ese músculo y aquí es más aplanado, ¿no? Luego tenemos aquí el cuádriceps, ¿no? El cuádriceps es un músculo que tiene 4 fascículos, ¿no? Por aquí debe ser el vasto lateral, ¿no? Aquí tenemos, este es el peroné, este es la cabeza del peroné, es este de aquí, la cabeza del peroné, donde se está insertando en la cabeza del peroné, se va a insertar el bíceps femoral. Aquí estará la patela o la rótula, ¿no? El hueso que sirve de inserción al cuádriceps, ¿no? Entonces, tenemos varios elementos anatómicos que podemos palpar y ver en el paciente, ¿no? Entonces, la inervación de la sensitiva de la región glútea, de la piel. ¿Quién inerva? La piel de la región glútea. Entonces, aquí tenemos la parte superior y medial, ¿no? Cerca al surco interglúteo, todo este territorio es de S1, S2 y S3. Son filetes nerviosos de estos 3 nervios raquídeos o espinales, ¿no? Y la parte media de la región glútea, la piel de la región, está dado por L1, L2 y L3. A estos nervios, desde L1 hasta L3, en su conjunto se llaman nervios clúneos superiores, ¿no? Y de S1 a S3 son los nervios clúneos inferiores, o medios, perdón. Y en la parte baja está el nervio clúneo inferior. Esos nervios clúneos inferiores salen por el borde inferior del glúteo mayor. Este es el borde inferior o medial del glúteo. Ahí están saliendo los nervios clúneos inferiores. Entonces, el mayor porcentaje de área inervado por estos nervios clúneos es en la parte medial y en la parte inferior, ¿no? Ahora, en la parte lateral hay otros nervios, ¿no? Es el nervio iliohipogástrico. Esta es una rama del nervio del plexo lumbar, ¿no? El iliohipogástrico es L1, ¿no? Toda esta área, ¿no? Y en la parte baja, aquí, tenemos el nervio femorocutáneo lateral, que también es una rama del plexo lumbar. Estas 2 ramas son del plexo lumbar, ¿no? Este es el dibujo de Moore. Moore está pintado de esa forma, ¿no? El otro es de otro autor, es de Sobota, ¿no? Igual este dibujo es de Sobota, de un libro de 3 tomos, ¿no? Entonces aquí tenemos el glúteo mayor. Primero, ver el borde superior o lateral del glúteo mayor. Y este es el borde inferior o borde medial del glúteo mayor. Las fibras van en esta dirección. De abajo hacia afuera, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, ¿no? Es la dirección. Cuando nosotros operamos, nosotros no sacamos toda la piel para ver, ¿no? Simplemente ahí son incisiones nada más. Si hago un corte a este nivel, solo es una zona de abordaje para lo que quiero sacar. Si aquí hay un absceso, no corto todo una área amplia, ¿no? Y entonces solamente donde está el absceso.
y debo saber la anatomía solo de esa zona, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta qué músculo es? Porque tenemos que saber los músculos a medida que vamos profundizando. ¿Cómo diferenciamos, no? Entonces, para eso tienen que conocer la dirección del músculo. Imagínense que hicieron un corte por aquí. Ahí. Hay una lesión aquí. Hicieron el corte así para sacar el tumor. Entonces, si empiezan a disecar aquí, ¿no? Van a encontrar, de repente creían que era el glúteo mayor, pero dicen, pero el glúteo mayor, sus fibras son así. Y del glúteo medio, las fibras van en otra dirección, ¿no? La fibra del glúteo medio es más vertical, ¿no? No sé si ven ahí atrás luz, las fibras son así, ¿no? Entonces para nosotros es importante la dirección de las fibras, ¿no? Entonces aquí esas son las fibras del glúteo medio y las fibras del glúteo mayor son así, ¿no? Entonces encontramos fibras en esta dirección es el glúteo mayor. Y de repente hicimos el corte así, y ahora yo quiero entrar a un plano que está por delante del glúteo mayor. Yo quiero buscar este borde para entrar por ahí. Entonces tengo que buscar el borde externo del glúteo mayor. Y lo debo diferenciar de las fibras del glúteo medio y por ahí ingresar. Por ejemplo, para colocar los cirujanos plásticos, para colocar una prótesis no glútea, tienen que hacerlo por delante del glúteo mayor, ¿no? Entonces la dirección es importante. Ahora, ¿dónde dónde se inserta el glúteo mayor? En la parte superior se va a insertar en el hueso sacro. Se va a insertar en la cresta ilíaca, ¿no? Entonces, principalmente en el sacro. ¿No? También se va a insertar en el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Y de esa zona, ¿no? Se va a dirigir sus fibras hacia abajo y hacia afuera y termina en un tendón, y ese tendón va a terminar en la línea áspera, pero en la trifurcación, en la rama externa de la trifurcación. Suponiendo que es la línea áspera, ¿no? La línea áspera habíamos dicho que tiene una rama externa, se llama tuberosidad glútea, una rama interna con dirección al trocánter menor, una rama media, perdón, y una rama interna con dirección al cuello del fémur. Entonces, en la rama externa de la línea áspera, ahí se va a insertar, ¿no? Pero no es suficiente y va a tener que insertarse en una fascia que se llama la fascia lata, ¿no? Porque la tuberosidad glútea está terminando ahí, ¿no? Ya no hay más tuberosidad. Entonces, pero queda un segmento del glúteo mayor que tiene que ir, ya no, pues se acabó la tuberosidad, va a este elemento que se llama la fascia lata, ¿no? Se va a insertar en el borde posterior de la fascia lata. Entonces aquí, digamos, aquí un pequeño repaso, ¿no? Desde aquí tenemos la línea semilunar inferior, la línea semilunar media, y aquí la línea semilunar, este es inferior, este es anterior y este es posterior. La línea semilunar posterior. No se olvidan de la inferior, mencionan anterior y posterior y después le agregan una inferior. Entonces el glúteo mayor, ¿dónde se va a insertar? En la línea y también se inserta en toda esta zona. A esto, donde está la espina ilíaca postero superior, la escotadura, la espina ilíaca postero inferior
Entonces, en toda esta área, ¿no? Y un poco de la cresta ilíaca, ¿no? Y luego se inserta en el borde lateral, pero en la cara posterior del sacro, en toda esta zona. Y también se inserta en la superficie externa del ligamento sacrotuberoso. El ligamento sacrotuberoso también es un punto de inserción para el glúteo mayor. Entonces, de toda esta zona parte las fibras, ¿no? ¿Y dónde está el glúteo medio? El glúteo medio está aquí. Y el glúteo menor está por aquí, ¿no? Entonces el glúteo medio es el borde superior o lateral del glúteo mayor, comenzará aquí, ¿no es cierto? Los fibras van hacia afuera y hacia abajo, ¿sí? ¿No? Y el borde inferior del glúteo desde acá. Viene de ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, fíjense, el glúteo medio está parcialmente cubierto por el glúteo mayor. Todo este glúteo mayor. Todo eso viene a ser el glúteo mayor, ¿no? Entonces, pero el glúteo medio, sus fibras son más verticales. Estos son oblicuos, estos son verticales, ¿no? Entonces va a estar parcialmente cubierto por el... Son así. Sus fibras son más verticales y está cubriendo el glúteo medio, sí cubre totalmente al glúteo menor. Entonces aquí el glúteo mayor lo cubre parcialmente, ¿no? Aquí. Ahora el glúteo mayor, ¿dónde termina? El mayor. El glúteo mayor, entonces aquí tenemos, fíjense, aquí hay una rugosidad. Toda esta rugosidad es zona de inserción, se llama rugosidad glútea. Toda esta zona áspera que ven aquí se llama rugosidad glútea. Esa es la rama externa de la trifurcación, ¿no? La rama media de la trifurcación va con dirección al trocánter menor. Y aquí se va a insertar el músculo pectíneo. Hay un músculo que se llama pectíneo. Y aquí hay la rama interna, esta que va por aquí, va al cuello con dirección al cuello del fémur. Este con dirección al cuello, esto con dirección al trocánter, este es el trocánter menor, ¿no? Entonces, la rugosidad glútea es todo esto. Ahí se va a insertar el músculo glúteo. Pero la altura es poco, porque la altura del glúteo mayor es más alta, el ancho del músculo es mayor. Entonces termina de insertarse aquí y va a continuar en la fascia lata. Vamos a ver. Entonces aquí está la inserción del glúteo mayor, este es otro autor. Aquí estará la línea semilunar posterior. Esta es la línea semilunar, ¿no?, anterior. Y aquí estará la línea semilunar inferior. Entonces este es para el glúteo medio, para el glúteo menor, y fíjense el glúteo mayor. Toda esta área que queda, toda la área que está pintada de verde, la cara posterior del sacro, el ligamento sacro tuberoso. Entonces va desde aquí hasta aquí. Entonces el ancho es grande en comparación a la tuberosidad, que no tiene tanta altura. Entonces necesita insertarse en la fascia lata, ¿no? Entonces aquí tenemos adelante el tensor de la fascia lata que hemos visto en la anatomía de superficie. Ahí se inserta el músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Este también es un músculo de la región glútea.
Y en la espina ilíaca antero superior, aquí el sartorio. Pero el sartorio es un músculo del compartimiento anterior del muslo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los músculos que de la región glútea, ¿no? El glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata, que es más lateral, ¿no? Entonces, aquí está la descripción de lo que habíamos señalado como inserción, ¿no? Se inserta en el ilio posterior a la línea glútea superior, algunos llaman línea glútea superior o línea semilunar posterior. Línea semilunar. Moore le llaman línea glútea posterior, otros le llaman línea semilunar posterior. También se la cara posterior del sacro, del coxis, esto me olvidé, en la cara posterior del coxis y en el ligamento sacrotuberoso. No, la vez pasada les comenté que el coxis, ¿no? Cuando caminan, se caen sentados, el coxis se puede luxar. Y al paciente le preguntamos, ¿cuándo es el dolor más intenso? ¿Cuando se sienta o cuando se incorpora? Y le dice, cuando me paro hay el dolor. ¿Por qué? Porque el músculo que nos ayuda a incorporarnos es el glúteo mayor. Entonces, como tiene inserción un coxis que está luxado, va a generar dolor cuando se para, ¿no? De ahí se dirige al tracto, a la tuberosidad glútea, ¿no? Del fémur y al tracto iliotibial o a la fascia lata, ¿no? En la inervación es el nervio glúteo inferior. La acción, ¿qué hace este músculo glúteo? Entonces dice, extiende el muslo, o sea, lleva atrás al muslo, ¿no? Si el muslo está en flexión, si están flexionando el muslo, que es la flexión es hacia adelante, ¿no? En ese momento ustedes quieren llevar hacia atrás, ¿no? O extender, entonces el glúteo lo lleva al fémur hacia atrás. Aquí el fémur en esta posición, no, el fémur estaría, aquí está la rodilla, entonces aquí estaría la articulación sacro-ilíaca, no, la coxofemoral. Esta sería la articulación coxofemoral. Este es el fémur y este es el hueso coxal, ¿no? Entonces, esta articulación, el glúteo viene por aquí y se inserta en la tuberosidad, ¿no es cierto? Cuando este músculo se contrae, esta posición se va a enderezar, ¿no es cierto? Entonces nos permite, si esto se endereza, ya termina la persona estando de pie, pues, ¿no es cierto? Ahí. O sea, endereza esta articulación, ¿no? Endereza esta articulación y el otro músculo que nos ayudaría a estar de pie sería el cuádriceps, que viene así, ¿no? Aquí lo endereza, claro, esta es la dirección del músculo y este también, pero la acción, cuando este se contrae, la acción es hacia atrás, ¿no? El movimiento va a ser hacia atrás. Esta es la flecha del movimiento. Y aquí la flecha del movimiento es así, ¿no? Entonces aquí va a enderezar esa articulación el músculo glúteo, ¿no? Y luego también participa en la rotación lateral. La rotación lateral del muslo no es llevar el fémur, ¿no? Y la línea media, la rotación lateral es hacia afuera, ¿no es cierto? Rotación sobre el eje del fémur. Esa es rotación lateral, se lo lleva rota el muslo llevándolo hacia afuera, ¿no? Y aquí está, ¿no? Contribuye a levantarse por esta acción, ¿no? Contribuye a levantarse estando sentada. ¿Por qué? Porque extiende el muslo. Aquí el muslo está flexionado. Este es el muslo y está flexionado. ¿Qué hace? Aquí lo extiende. Aquí el muslo ya está extendido. Este es el muslo, ¿no?
y está extendido. Claro, independientemente de la acción del cuádriceps que también aquí actuó, y la pierna está extendida, ¿no? La pierna. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quieren fortalecer el glúteo mayor? ¿Qué tienen que hacer para fortalecer el glúteo mayor? Hacer ese movimiento, ¿no? Estar sentada, aparente, o en cuclilla, ¿no? Pararse, ¿no? El hecho de estar en esta posición y luego incorporarse, ahí están fortaleciendo las fibras del glúteo mayor. Y si colocan un peso necesita mayor tensión, entonces va a haber mayor hipertrofia o mayor acción de los fibras musculares que forman el glúteo, ¿no? Igual ahí, ¿no? De estar en esta posición sentada o con el muslo está aquí flexionado, a estar de pie, ¿no? Es el glúteo mayor. El glúteo medio, ¿no es cierto? Les dije que se insertaba entre la línea glútea inferior, perdón, posterior, glútea posterior, entre esta glútea posterior y la anterior, en el área, ¿no? Y en la cresta ilíaca. De esta zona, en las fibras musculares, se van a dirigir hacia la cara externa del trocánter mayor. En toda esta área se inserta, ¿no? Entonces se va a insertar en la cara externa, en toda la cara externa del trocánter mayor. Ahí, ¿no? Entonces, sus fibras musculares son más verticales, ¿no? Las fibras musculares son más verticales y por lo tanto, lo que va a hacer en el muslo va a separar el muslo. Eso se llama abducción, ¿no? Entonces, al contraerse este músculo, el fémur se va a alejar de la línea media, ¿no? Es el principal músculo abductor del muslo, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí está el peroné, la tibia, ¿no? La línea media está aquí, ¿no? Este sería la rodilla, no, perdón, aquí. Entonces, el glúteo medio viene aquí. Entonces, al contraerse este músculo, no va a hacer que esto se separe de la línea media, ¿no? Esa es la abducción del muslo, ¿no? En relación al plano medio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las inserciones? Cara externa del ilion entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior, ¿no? De aquí se va a la cara lateral del trocánter mayor. La inervación es por el nervio glúteo superior. El glúteo mayor era por el glúteo inferior, por el nervio glúteo inferior. No sé si está como... La inervación lo inerva el nervio glúteo inferior. Y al medio, el nervio glúteo superior. ¿Qué hace? Abduce el muslo, o sea, separa los muslos, ¿no? Se encarga de separar el muslo, de alejarlo de la línea media. Y además de eso, tiene una rotación medial. El glúteo mayor tenía rotación lateral, el glúteo medio, rotación medial. Entonces, si quieren fortalecer el glúteo medio, lo que tienen que hacer es, ¿no? Esta posición se llama decúbito lateral derecho, ¿no? Está en la parte derecha, está sobre el piso, digamos, ¿no? Entonces, derecho, ¿no? Y si estuvieras recostado sobre el otro lado, se llama decúbito lateral izquierdo. Y si estuviera boca arriba, se llama decúbito dorsal, ¿no? Y si estuviera con la boca hacia abajo, hacia el piso, se llama decúbito ventral, ¿no?
Entonces, decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. En el COVID, ¿cómo tenía que permanecer el paciente que no quería intubarse, que podías tolerar y evitar la intubación? Era decúbito ventral, o sea, boca abajo. También, ¿no? Entonces, boca abajo el pulmón puede ventilar mejor, ¿no? Entonces, todo el día tenían que estar decúbito ventral, ¿no? Entonces, el ejercicio es la abducción del muslo, ¿no? El glúteo medio, pero es el glúteo. Es el glúteo medio, ¿no es cierto? Vamos a ver. El glúteo, ya, el glúteo medio ya lo leímos. El acción. Ya. Ahora el glúteo menor. Entonces, de esta línea glútea posterior, ¿no? Hasta la línea glútea anterior, todo eso era entre estas dos líneas estaba el glúteo medio. Ahora, aquí tenemos la línea glútea inferior. Entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior es el área de inserción del músculo glúteo, del glúteo menor. Aquí está. Entonces inserta en esa zona, ¿no? Y se va a dirigir ya no a la cara externa, porque en toda esta cara externa se inserta el glúteo medio, ¿no? El glúteo medio parte de aquí, ¿no? Y lo cubre totalmente al glúteo menor, ¿no? Y el glúteo menor tiene la misma dirección, sus fibras tienen la misma dirección que el glúteo medio, pero se dirigen a la cara anterior del trocánter mayor. El trocánter mayor tiene una cara externa para el glúteo medio. Tiene este se llama cresta intertrocanteria. Esta es la cresta intertrocanteria para otro músculo, que luego vamos a ver. Aquí sí es el cuadrado femoral, ¿no? Y el borde superior aquí se inserta el piriforme. En el borde superior está el piriforme. Ahí. Pero el piriforme sale por este agujero, el agujero ciático o isquiático mayor. El piriforme sale por aquí, ¿no? Ahí, con esa dirección. Ahí está, este es el músculo piriforme. En el mismo plano del glúteo menor. Entonces se inserta entre la línea glútea inferior y la glútea anterior. Y sus fibras se dirigen ya no a la cara externa, no a la cresta, no al borde superior, sino a la cara anterior del trocánter mayor. Aquí no lo estamos viendo, a la cara anterior del trocánter mayor, ¿no? Y aquí está el nervio que lo inerva. El nervio que lo inerva es el nervio glúteo superior, que inerva también al músculo glúteo medio. O sea, el glúteo medio y el glúteo menor y el tensor de la fascia lata son inervados por el nervio glúteo superior. Y el nervio glúteo y el glúteo inferior sale por aquí y va al glúteo mayor, ¿no? Que se va a encontrar en esta zona. El glúteo mayor se inserta aquí. Esta es la tuberosidad glútea. Toda esa zona es la tuberosidad glútea para el glúteo mayor. Entonces el glúteo menor se inserta en la cara externa del ilion entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Y de aquí pasa a la cara anterior del trocánter mayor. Entonces este va a la cara anterior del trocánter mayor. La inervación es por el nervio glúteo superior, que lo vimos en la figura, y la función, como tiene la misma dirección que el glúteo medio, es un músculo abductor, igual que el glúteo medio. Y
igual que el glúteo medio, hace la rotación medial, o sea, rota el muslo hacia adentro, ¿no? El glúteo mayor rota el muslo hacia afuera. El músculo piriforme, el que acabamos de señalar, se inserta en esta área que está entre los agujeros sacros anteriores, ¿no? Este espacio es usado por el glúteo, perdón, por el piriforme. Entonces, de esta área, no, este es visto por delante. Aquí estaba mirando por delante, por la cavidad pélvica, en el primer aquí. No, pero aquí estamos viendo la región glútea. Entonces, este músculo sale por el agujero ciático mayor o isquiático mayor, este agujero, y aquí se aparece. ¿No? Es su porción muscular, ¿no? Y su porción tendinosa termina en el borde superior aquí. En el borde superior del trocánter mayor. El borde lateral es todo esto para el glúteo medio. Aquí se inserta el glúteo medio. ¿Y dónde se inserta el glúteo menor? El glúteo menor se va a insertar aquí, en la cara anterior, en esta zona, del trocánter mayor. ¿No? Entonces, el glúteo menor, ¿no? Se inserta entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. En toda esta zona. De toda esta zona, el músculo glúteo menor va hacia la cara anterior. Así, ¿no? El glúteo medio viene hacia el trocánter mayor, cara externa hacia aquí. Y la dirección de ellos son similares. Por eso, el principal abductor es el glúteo medio. Un accesorio es el glúteo menor. Aquí. Entonces, este de aquí es el glúteo medio, ¿no? Aquí tenemos el glúteo medio. Y este es el piriforme. Entre el glúteo medio y el piriforme está el van glúteo superior. El van glúteo superior. Por debajo del piriforme es el van glúteo inferior. ¿Quién más está por debajo? El ciático. Este es el nervio ciático o isquiático. Su nombre tradicional es nervio ciático. Ahora en el MUR le llaman isquiático, ¿no? Entonces por aquí sale el van glúteo inferior, este de aquí, el nervio ciático, ¿no? También por aquí sale el pudendo, este nervio que está por aquí, sale por el agujero ciático mayor y aparece en el agujero ciático menor. No atraviesa el agujero ciático menor para dirigirse hacia la región perineal, ¿no? Y luego tenemos, no solamente está el nervio, también va a acompañar la arteria pudenda y la vena pudenda. Aquí podemos ver los otros músculos de la región glútea. Ya habíamos visto el glúteo mayor, ¿no? El glúteo medio, el piriforme, y debajo del piriforme aquí hay tres músculos. ¿No? Este músculo que está en la parte central es el obturador interno. El que está por encima es el gemelo superior o gémino superior. Y el que está por debajo es el gemelo inferior o gémino inferior. Son tres músculos. Estos dos músculos géminos o gemelos son músculos muy delgados, pequeños. No, en cambio, el glúteo, el músculo obturador interno, pero del músculo, este es solo su tendón. La porción muscular está por aquí. No, claro, aquí hay algunas fibras, pero es más porción tendinosa del obturador, el músculo obturador interno. Este de aquí es más tendón. No, todo este tendón. Ahí. En la práctica se ve
de un color blanco porque el tendón es blanco, ¿no? Así. Algunas fibras, de repente aquí podemos ver algunas fibras. Aquí todavía vemos tendón, hay un poco de tendón, ¿no? Ahora, encima de este obturador interno está el gemelo superior y debajo el gemelo inferior. Y en el mismo plano hay otro músculo que es el cuadrado femoral. Cuadrado femoral, ¿no? Entonces, si lo vemos de arriba hacia abajo, glúteo medio, piramidal o piriforme, su nombre es piriforme. Este es el gemelo superior, tendón del obturador interno, y gemelo o gémino inferior y cuadrado femoral, ¿no? Todos estos músculos son rotadores. Estos de aquí son rotadores externos. Se llevan al muslo hacia atrás, lo giran sobre su eje, ¿no? Rotan al fémur hacia afuera y hacia atrás, ¿no? En cambio, el movimiento opuesto de atrás hacia adelante o sobre el eje del fémur es rotación, es la rotación interna, y son rotadores externos, ¿no? Se le dice cuál es la función del gemelo superior, rotación externa, del obturador interno también, del gemelo inferior también, del cuadrado femoral también, porque la dirección de las fibras son las mismas, ¿no? Vamos a ver. El piriforme. Entonces el piriforme ya lo vimos donde comienza, donde termina, ¿no? Comienza en la cara anterior del sacro, entre los agujeros sacros anteriores, y termina, y también se inserta en el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Y de aquí se va al borde superior del trocánter mayor. La inervación tiene su propia inervación, se llama nervio del piriforme, que son ramas anteriores de S1, S2. Y esto es del plexo. ¿De qué plexo sale este? Este sale del plexo sacro. Del plexo sacro. ¿Y dónde sale el glúteo superior, glúteo inferior? También sale del plexo sacro, ¿no? ¿Cuál es la acción? Lo que hace es rotar el muslo, rotación del muslo. Todos los músculos que están por detrás son rotadores, claro, en el plano profundo, ¿no? Los pequeños son rotadores externos. Además, participan en la abducción, pero digamos, la magnitud es pequeño porque son músculos muy pequeños, ¿no? El principal abductor es el aductor, es el glúteo medio, y luego el glúteo menor. Luego tenemos aquí al obturador interno, ¿no? Habíamos señalado que este es más tendón. En esta zona es más tendón, ¿no? Cuando está en la región, cuando lo vean en la región glútea, lo van a reconocer porque son fibras tendinosas que están de color blanco. Y por encima de las fibras tendinosas blanquecinas está el gemelo superior. Ahora, ¿dónde se inserta el gemelo superior? El gemelo superior se va a insertar, aquí está la espina, ¿no es cierto? La espina ciática, donde está el ligamento sacroespinoso. En la base de la espina ahí se inserta el gemelo superior. El gemelo inferior se inserta en la tuberosidad, todo es de la tuberosidad. Toda esta zona es la zona por donde nos sentamos. Cuando nos sentamos sobre la tuberosidad, ¿no? Entonces, el gemelo inferior se inserta en la tuberosidad. El gemelo es el inferior. El gemelo superior en la base de la espina. Todo esto es la espina. No, la espina propiamente es esa, ¿no? Y aquí estará la base. Ahí se inserta. De aquí, el gemelo superior, alguna de sus fibras se va a insertar en el borde superior del tendón del obturador interno.
Y el resto se va a dirigir, aquí hay una fosa, ¿no? La fosa trocanteria. Aquí hay una fosa, se llama fosa trocanteria. Y estos tres músculos se insertan por encima de la fosa trocanteria, no en la fosa trocanteria. Se dice en el techo, así le llaman, ¿no? En el techo de la fosa trocanteria, arriba, ¿no? ¿Quién se inserta en la fosa? El obturador externo. Y ahorita estamos hablando del obturador interno. En cambio, el obturador externo, ese músculo sí se va a insertar en la fosa, pero no lo vemos. No lo vemos porque el cuadrado femoral lo está tapando. Para ver ese músculo yo tengo que cortar al cuadrado femoral. Lo corto, lo llevo a un extremo, una sección para afuera, la otra mitad para adentro y ahí voy a ver. O sea, ese músculo está delante del cuadrado femoral. El gemelo inferior, o gémino, antes le llamaban gémino, ahora le llaman gemelo. Entonces, el gemelo inferior o gémino inferior se inserta en el borde inferior del tendón, aquí. Y la mayor cantidad de fibras va al techo de la fosa digital o fosa trocanteria. Ahí, conjuntamente con el tendón del obturador interno, ¿no? Si aquí tenemos la fosa trocanteria, ¿no? Entonces ahí se inserta el obturador externo. El techo sería aquí arriba, ¿no? Ahí se inserta primero el obturador interno. Y por debajo viene el gemelo inferior. Pero habíamos enseñado que algunas fibras se insertan en el tendón del obturador interno. Aquí está el gemelo superior, también va al techo. Estos tres músculos van al techo de la fosa. Pero el gemelo superior también tiene inserciones en el tendón, en el borde superior del tendón del obturador interno. Este es obturador externo, el de arriba gemelo superior, el de abajo gemelo inferior, y este de aquí que va a continuar hacia atrás tiene las fibras musculares, ¿no? Este es el obturador interno. Son sus fibras musculares y este es su tendón. Pero miren aquí en grande, todo este es el músculo obturador interno, ¿no? Entonces la masa muscular está en la cara interna de la membrana obturatriz, porque este agujero está cubierto por una membrana. Se llama la membrana obturatriz. Y sobre esa membrana, vamos a suponer que aquí está el agujero, ¿no? Entonces hay una membrana que lo cubre el agujero. Sobre esa membrana se inserta el músculo. Pero el músculo no solo en la membrana, sino en el contorno óseo que está alrededor. Entonces, de toda esa zona, ¿no? El músculo cambia de dirección en un ángulo de 90 grados, así, ¿no? Entonces, el plano muscular es, digamos, vertical, en todo este plano muscular, y el tendón es horizontal. Entonces, aquí dobla en ángulo de 90 grados, ¿no? Para ir hacia el techo de la fosita digital. Entonces, todos estos músculos son rotadores externos, todos son rotadores externos. ¿Quién inerva al obturador interno? Tiene su propio nervio del obturador interno. Entonces aquí está la descripción de lo que hemos señalado. Se inserta en la cara pélvica de la membrana obturatriz, o sea, en la cara que mira la pelvis, ¿no? De la membrana, en el hueso que lo rodea, ¿no? Y luego se dirige a la fosa trocanteria o fosita digital del fémur, pero aquí hay que llegar al techo, hacia la parte superior.
de la fosa, ¿no? Porque en la misma fosa está el obturador externo, ¿no? La inervación es el nervio obturador, tiene su propio nervio obturador interno. Luego tenemos, no es el nervio obturador, por acaso, es el nervio obturador interno, ¿no? La rotación, la función, la acción, ¿no? Es un rotador externo. Todos los que están, la mayoría que están en la región glútea son rotadores externos, los pequeños, ¿no? No los grandes, ¿no? El grande sería el glúteo mayor, pero el glúteo medio y el glúteo anterior son rotadores mediales hacia adentro. También participa en la... también participan como músculos como músculos abductores, ¿no? Pero esto cuando está flexionado el muslo, esto hay que revisar, ¿no? Vamos a revisar esto. Ya. Entonces, cuando habla de rotación externa, siempre es en relación a la articulación coxofemoral. O aquí diríamos, son rotadores externos, ¿no? De la articulación coxofemoral, ¿no? Rotador externo de la articulación coxofemoral. O rotador externo, pueden decir, en vez de decir de la articulación, del rotador externo del muslo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El gemelo superior e inferior, ¿no? El gemelo superior se inserta en la espina, en la base de la espina isquiática o ciática, la base, no en el vértice, no, sino en la base de la espina isquiática, ¿no? Es el gemelo superior, y el gemelo inferior en la tuberosidad isquiática. Estos dos músculos luego se dirigen a la fosa trocanteria o fosita digital del fémur. Su nombre antiguo es fosita digital, ¿no? Pero este es al techo, ¿no? Siempre al techo. Igual que el obturador interno. ¿Quién inerva al gemelo superior? Al superior, el nervio del obturador. Y al gemelo inferior, el nervio del cuadrado, ¿no? El nervio del cuadrado femoral lo inerva al cuadrado femoral más al gemelo inferior. El nervio obturador interno al músculo obturador, ¿no? Interno y al gemelo, ¿no? Aquí, entonces, el nervio que inerva, ¿no? Que va a inervar al obturador, el que va a inervar a este músculo también inerva al que está por encima, al su vecino, ¿no? El nervio que va a inervar al cuadrado femoral va a inervar al gemelo inferior, ¿no? Aquí es el cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral se inserta en la tuberosidad, no en toda la tuberosidad, es todo esto, ¿no? Todo eso es la tuberosidad. Se va a insertar en la tuberosidad. Aquí lo dibujamos. Esto lo han dibujado muy arriba. Nos inserta en la tuberosidad, hasta donde llega la tuberosidad, ¿no? Y se dirige a la cresta intertrocanteria. Aquí había una cresta, ¿no? Se llama cresta intertrocanteria. Porque este es el trocánter menor, ¿no? Todo es el trocánter menor. Y aquí está el trocánter mayor, ¿no?
Entonces, entre el trocánter menor y mayor, ahí está la cresta intertrocántere. Ahí se va a insertar, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Este será su borde superior y su borde inferior. No va más allá, ¿no? O sea, los que ilustran, lo que hacen los dibujos de los libros, ¿no? Son ilustradores, no son dibujantes, no son médicos dibujantes, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que están de más, ¿no? Entonces, aquí, el músculo cuadrado femoral, ¿no? Había un profesor, aparte de eso, ¿no? Un cirujano del Rebolete y era residente el primer año, hace más de 25 años, ¿no? Había un médico que ya especialista en cirugía general y él hacía guardias, ¿no? Y cuando me tocaba lo veía, ¿no? Y él entraba a sala, operaba y cuando regresaba a la emergencia ya después de haber operado para ver si hay otro paciente para operar, él en ese interín hacía el dibujo de todos los pasos de la cirugía, desde piel hasta la profundidad de ese paciente, ¿no? Y sus dibujos eran una obra maestra, ¿no? Con lapicero no lo dibujaba, ¿no? Entonces, y él lo contrataron para ser dibujante en Estados Unidos y ganaba más que como médico, ¿no? Se puede trabajar en Estados Unidos como ilustrador, ¿no? Sus dibujos eran exactamente lo más reales, ¿no? Plano por plano, ¿no? Bueno, uno cuando opera, ¿no? Cuando son residentes y están dentro de una especialidad quirúrgica, el asistente es el que opera, o sea, es el asistente le llamamos al especialista, ¿no? Hay asistentes jóvenes, ¿no? Hay asistentes ya con más tiempo y hay asistentes que los mayores ya son jefes del servicio, ¿no? Entonces los asistentes ayudan operan y los residentes, que los que están formándose, son los que van aprendiendo la cirugía y van ayudando, ¿no? Como demora la especialidad 3 años, entonces el primer año curan a los pacientes, ¿no? Hacen las historias, buscan las placas, piden placas, sacan sangre, hacen punciones, el residente del primer año, ¿no? El residente del segundo ya empieza a jalar para ser parte de la cirugía, ¿no? Ser un ayudante ya, un ayudante. Primer ayudante es el que está al frente del cirujano principal y ayuda y mira cómo opera el asistente, ¿no? Y el asistente le enseña cómo operar, ¿no? Cuando pasan a tercero, ya empiezan a darle algunas cirugías íntegras, ¿no? al residente. Pero si en segundo, o si en primero demostró ser excelente, en segundo también, ¿no? Y ahí tiene capacidad, tiene aptitud, ¿no? Y es colaborador, empiezan a dar las cirugías desde que comienza el tercer año. Y al final del tercer año ya han operado de todo, ya están listos para operar, pero no están todavía maduros. Tiene que pasar 2 años, 1 a 2 años, ya operando en otros hospitales o en la clínica, ya son especialistas, ¿no? O sea, ahí maduran. O regresan al hospital ya como asistentes y, bueno, en 2 años ya completan, ya son, digamos, expertos en la cirugía, ¿no? Bueno, entonces, ese médico de cirugía general viajó a Estados Unidos ganando mucho más dinero que un cirujano. Aquí en el Perú, ¿no? El cirujano en Estados Unidos gana mínimo en Estados Unidos, un asistente que empieza gana $20,000 mensual, ¿no? Y a partir de ahí van subiendo, ¿no? Imagínense, $20,000 mensual. Nosotros aquí ganamos más o menos
$3,000, ¿no? Como 10,000 soles. ¿No? De 3,000 a 20,000 dólares, son $17,000, ¿no? Y van subiendo, pues 25, 30, 40. Si clinan más, si operan en otras clínicas, algunos llegan a $120,000 mensuales, algunas especialidades. Entonces, la mayoría de médicos o de alumnos del Cayetano Heredia se preparan para ir a Estados Unidos. La mayoría se va. Pero tienen que saber el inglés, tienen que dar el examen, ¿no? El examen para hacer allá, para trabajar allá, el TOEFL, ¿no? El inglés y ¿cómo se llama? Los primeros cursos a ciencias básicas. Todos los cursos antes de entrar al hospital es un examen. Y luego el examen ya de la asistencia ya en los hospitales, ¿no? La parte clínica. Uno es ciencias básicas, el otro es ciencias clínicas, y a las de las enfermedades, cerca de las enfermedades. Y hay un examen con pacientes. Ahí van a Estados Unidos, les ponen pacientes que simulan enfermedades y ustedes tienen que llegar al diagnóstico pidiendo exámenes, ¿no? Son simuladores, ¿no? Y después el examen de inglés. Y si aprueban, ya les dan una constancia que han aprobado y después tienen que buscar clínicas donde hay acceso para hacer la residencia, ¿no? Y si alguno les acepta, tienen que viajar, ¿no? A entrevistarse, ¿no? Y si le aceptan, ya trabajan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde mi promoción hay varios que se fueron, ¿no? Pero uno no, y la mayoría son hijos de médicos, o su papá era médico, su abuelo era médico, entonces los guían, ¿no? Entonces ellos van haciendo, ¿no? Están dando su examen. Pero el inglés es básico, lo primero, el inglés, ¿no? Ellos inclusive estudian con libros de inglés, ¿no? Todos los cursos empiezan a estudiar con libros de inglés. O pueden viajar a España o a Brasil, ahí dan el MIR para ir a España, ¿no? O a Brasil, tienen que ir a dar su examen a Brasil y hacer la especialidad ahí, ¿no? Entonces, tienen que ir pensando para dónde van a caminar, pero tienen que estudiar duro, ¿no? Entonces, esta es la parte teórica del cuadrado femoral. Se inserta en el borde lateral de la turosidad isquiática y luego se dirigen a la cresta intertrochanteriana, ¿no? Luego tiene la inervación, es por el nervio cuadrado femoral, que va a inervar, aparte de inervar al músculo cuadrado femoral, va a inervar al gémino inferior, ¿no? La acción, todos los músculos que están en la región glútea en el plano profundo son rotadores externos, ¿no? También ayuda a que la cabeza del fémur esté dentro de su cavidad. Eso se llama estabiliza la cabeza del fémur. La cabeza de aquí faltaría, ¿no? Del fémur. En el acetábulo, en la cavidad. Hace que como un ligamento, lo mantiene dentro de su cavidad. El músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Es un músculo que se va a insertar cerca a la espina ilíaca anterosuperior. En la misma espina se inserta el músculo sartorio, ¿no? Un poco hacia atrás, ahí se va a insertar el músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Aquí habíamos dicho, esta es la línea glútea inferior, la línea glútea anterior, aquí es el músculo glúteo menor, aquí el glúteo medio y aquí el glúteo mayor. Entonces, para que se ubiquen. Ahora el músculo tensor de la fascia lata es este de aquí.
Espera, este de aquí. Es un músculo pequeño, o sea, su masa muscular es pequeña, ¿no? Esta es la masa muscular. Y este ligamento que viene aquí, todo este ligamento se llama, algunos lo conocen más como el ligamento iliotibial, porque comienza en el hueso ilíaco y se va hasta la tibia. No, pero aparte hay una fascia que envuelve al muslo, se llama la fascia lata. No, la fascia lata va a envolver al muslo. No, y la parte posterior de la fascia lata estaría el ligamento iliotibial. Este ligamento que está pintado de verde, ¿no? Ese ligamento, pero comienza en el hueso ilíaco. Así. Y ahí entra a insertarse este es el tensor de la fascia lata, ¿no? Ahora, este es el ligamento iliotibial, porque va hasta la tibia. Ahí se está insertando en la tibia. Ahora, quien envuelve a los músculos del muslo se llama el tensor de la fascia lata. Hay un músculo, una fascia que va a envolver a todo el muslo. Y ese es el tensor de la fascia lata, ¿no? Aquí, desde arriba, ¿no? Ahora, ¿quién lo inerva al tensor de la fascia lata? Es el glúteo, el nervio glúteo superior, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer un resumen. El nervio glúteo superior inerva al tensor de la fascia lata, va a inervar al glúteo, al músculo glúteo medio, va a inervar al músculo glúteo menor. Y el nervio glúteo superior, glúteo inferior, este solo es para el glúteo mayor. Entonces aquí está la descripción del tensor. El músculo se llama tensor de la fascia lata, ¿no? La inserción en la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Pero un poco hacia atrás, ¿no? Y en la parte anterior de la cresta ilíaca. Y luego se dirige y va a ir hacia el tracto iliotibial y termina de insertarse en el cóndilo lateral de la tibia. Este tracto iliotibial se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, porque el músculo no llega, ¿no? Es el tracto iliotibial. La inervación es por el nervio glúteo superior. Su función es abducir y rotar medialmente el muslo, ¿no? Abduce y rota. Pero como es un músculo pequeño, su participación en la abducción es menor. ¿Qué músculo es el principal abductor del muslo? El principal abductor del muslo es el glúteo medio. Vamos a poner así, glúteo medio. El accesorio, el que colabora, es el glúteo menor. Otro músculo que colabora con la abducción es el piriforme. Y otro músculo que colabora con la abducción, pero en menor magnitud, es el tensor de la fascia lata, ¿no? El principal glúteo medio. Eso es en cuanto a la abducción, solo a la abducción, ¿no? Aparte, tienen otros movimientos. La irrigación de esta zona está dado por la arteria
glútea superior, ¿no? Y la glútea inferior. Aquí está la glútea superior, sale por el borde superior del piriforme, ahí. Y la glútea inferior por el borde inferior del piriforme. Está en relación al piriforme, ¿no? Igual, o si quieren, claro, por ahí las arterias, hablando de el van, es todo esto, ¿no? Por encima del piriforme. El van glúteo inferior por debajo. Pero ¿quién más aparece por el borde inferior? Es el nervio ciático. Aquí en este libro, no, el nervio ciático. Pero además de ese está el pudendo, el nervio pudendo. Por aquí estará la arteria pudenda interna y la vena pudenda interna, ¿no? La irrigación aquí les había dicho, ¿no? Donde en la glútea superior, ¿no? ¿De dónde sale? Del tronco posterior de la hipogástrica. Ahí tenemos la ilíaca común, se divide en ilíaca interna o hipogástrica y ilíaca externa. De la ilíaca interna o hipogástrica salen dos troncos, tronco posterior, el tronco anterior. Del tronco posterior, su rama terminal es este de aquí, que está saliendo, este es el músculo piriforme, está saliendo por encima del borde, hacia la región glútea. Ese es la arteria glútea superior. Y la arteria glútea inferior, ese es del tronco posterior. Ahora, del tronco anterior, sus dos ramas terminales es la glútea inferior y la pudenda, ¿no? Esta pudenda conjuntamente con el, ¿con quién? Conjuntamente con el nervio. Vamos a pintar el nervio de celeste, porque aquí no va a verse de amarillo. El nervio pudendo también pasa por el conducto de Alcock y se dirige a la región perineal, al igual que la arteria, al igual que la vena. Es el nervio pudendo, ¿no? Y la zona por donde atraviesa se llama, su nombre es canal de Alcock o conducto pudendo, ¿no? Y está pegado a la tuberosidad, ¿no? Es aquí donde infiltramos, ¿no? Silocaína, que es un anestésico local, ¿no? Inyectamos aquí alrededor para bloquear la sensibilidad de todos los elementos cutáneos, ¿no? Y mucosos de la región perineal. Para hacer la episiotomía, ¿no? Buscamos esto, ¿no? Este es lo mismo. A la gluteoplastía. ¿Qué es la gluteoplastía? Si son cirujanos plásticos, vienen pacientes para incrementar el volumen de la región glútea, ¿no? Entonces vienen para colocar una prótesis, ¿no? Entonces, la gluteoplastía, mediante una incisión entre 5 a 7 centímetros en el surco interglúteo para que no se note la cicatriz, ¿no? En el surco interglúteo, ahí hacen una incisión de 6 centímetros, se diseca hasta llegar al glúteo mayor. Al glúteo mayor lo separamos en dos mitades, una superficial y una profunda. No es como si fuera un pan francés, lo partimos por la mitad, ¿no? Pero no es tan... se ingresa, se va separando las fibras, dejando un grupo por fuera y un grupo por dentro, ¿no? Y en ese plano se colocan, entonces aquí estás, en dos secciones, un plano superficial y un plano profundo. No, entre estos dos se colocan los implantes, ¿no? Los implantes se llama la técnica interglútea, ¿no? Y la cicatriz queda oculta porque está en el surco interglúteo, ¿no? Entonces, en la zona que está oculta, ¿no? Ahora, el paciente, no, algunos pacientes, va al cirujano plástico, dice, le comenta que quiere un incremento del volumen glúteo, pero el plástico le ofrece, pues, una lipoescultura, ¿no? O una lipoinyección, ¿no? Lipoescultura, ¿qué significa? Retirar grasa, ¿no? De todo el contorno corporal.
nos retira grasa por liposucción de la región, digamos, del abdomen, de la pared anterior del abdomen o de la pared lateral, nos saca grasa y esa grasa le sale licuada, esa grasa lo aplica en zonas que le falta, a eso se llama lipoinyección. De aquí saca grasa y coloca en las zonas que le falta, ¿no? Puede ser en la misma región glútea, ¿no? O a veces le falta grasa en el muslo, ¿no? El muslo está muy flaco y le ponen grasa licuada ahí, su propia grasa, ¿no? O también hay prótesis, ¿no? Para la región del muslo, para la región de la pierna, ¿no? Y de esa forma se logra pues una mejor figura, ¿no es cierto? Se puede aumentar la región glútea, se elimina por lipoinyección todas las, o sea, donde hay aumento, retiran, ¿no? Y también pueden inyectar donde hay pequeñas depresiones, ¿no? Hay algunas depresiones en la cara posterior del muslo, entonces inyectan ahí, ¿no? Pero ¿cuánto le cuesta al paciente, no? Yo quise ser cirujano plástico, ¿no? Pero se me fue, porque en Perú no es bueno hacer cirugía plástica, porque aquí está prohibido hacer cirugía plástica estética, porque el seguro no paga. O sea, el seguro social no se hace cirugía estética, no cubre. En los hospitales del Estado tampoco. Entonces, ¿cómo aprendes? ¿Cómo puedes ser cirujano plástico o estético si no operas? No. ¿Y qué hacen? Rotan por las clínicas los residentes, ¿no? Rotan por una clínica, por otra clínica, y ahí van viendo, pero ahí no operas, porque el que va y viene a operarse a una clínica va a buscar al cirujano principal de esa clínica, porque paga, ¿no es cierto? Y no paga un monto bajo, porque son precios altos, ¿no? Entonces, yo vengo para que me opere tal cirujano, listo. O sea, a usted, ¿no? El cirujano de repente una que otra cosita les da para que hagan, ¿no? Para suturar, ¿no? Pero la cirugía principal lo hace el titular, ¿no? En la clínica. Y en el seguro ni en los hospitales del Estado no hay. ¿Qué hace el cirujano plástico? Solamente hace curaciones, injertos, pero nada de rinoplastía, nada de gluteoplastía, nada de ese tipo de cirugía, ¿no? Entonces, el lugar perfecto es Brasil. No, yo me hice amigo de la clínica Morías cuando ya había terminado, ¿no? Estaba haciendo el serum. Y Morías se había hecho en Brasil. Y Morías buscó un anatomista que ayude a un workshop, había de rinoplastia, donde venía su profesor de Brasil, Ivo Pitangui, que era el más grande cirujano de Brasil. Venía su profesor a inaugurar una de las partes de su clínica, que estaba en la Avenida del Polo. Y buscaron, y yo escuché eso y fui, le dije yo le ayudo. Y ahí me hice amigo del doctor del plástico, de Moría. Y al final de todo eso, su hija estudiaba en México, ¿no? Estaba estudiando medicina. Y ella iba a llevar cirugía. Y había un cadáver en su clínica y le enseñé anatomía, ¿no? La parte abdominal. Y como agradecimiento a eso me dijo, ya me recomendó con el doctor Ivo Pitangui de Brasil. Pero en Brasil, para hacer cirugía plástica, tienen que hacer cirugía general, 3 años. Y me dijo su asistente, Ivo Pitangui, me haga cirugía general aquí en el Perú. Y yo le dejo mi tarjeta, termina y va a Brasil como residente de cirugía plástica. Entonces, quedaban yo recién había terminado el serum, estaba por terminar. Y postulé a cirugía general. El puntaje es alto. Y a ustedes les conviene hacer el serum en
en zona de frontera, en zona alejada de las capitales de departamentos, zonas más alejadas. Ahí le dan un puntaje alto. Pueden traer, esa vez se traían de 10 a 14 puntos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un curso, un congreso que asisten, 0.5 o 0.2 por asistir a un congreso. Tenían que asistir 5 congresos, tenían 1 punto. No, 10 congresos, 2 puntos, máximo 2 puntos. ¿No? Si hacían 50 congresos, igual les daban 2 puntos. Idiomas, 0.5 por, no, 0.5 por cada idioma, ¿no? Entonces, por docencia, también daban por cada semestre 0.5, si eres docente. Entonces, alcanzar los 14 puntos que se traían de zona de frontera era imposible, pues en San Marcos, ¿no? Yo ingresaba a cualquier especialidad, menos a cirugía general, menos a oftalmología, la demanda es alta, menos a ginecobstetricia y esos. Y yo ingresaba con mi puntaje a cualquier especialidad, inclusive a cirugía plástica de aquí. No, pero yo y postulé 2 años. Y ya no me cansé y le dije al doctor Morías, me dijo, ya, venga a mi clínica, ¿no? En mi clínica, ¿cuántos años? No escolarizados son 5 años. 5 años voy a estar aquí. ¿Y qué significa no escolarizado? Que la universidad no es vacante la universidad, pero terminando 5 años en una clínica, tú lo convalidas en la universidad. Se llama especialidad no escolarizada, pero tiene que ser 5 años. ¿No? Y tienes que cumplir un montón de requisitos, cirugías, ayudantías y todo eso, ¿no? Y le pregunté a sus residentes de la clínica Morías, le dije, ¿quién opera en la clínica Morías? ¿Ustedes operan? Y creo que tenía ya alumnos de residencia no escolarizada. No, me dijo, el que opera es el doctor Morías. ¿Y qué voy a hacer 5 años mirándolo operar? No. Y ese fue el problema. De ahí un colega me dijo, postule a cabeza y cuello. Ahí no hay cirujanos, ya me dediqué a la cirugía de cabeza y cuello, a la parte oncológica, ¿no? Y eso fue la historia. Entonces, ¿y por qué Brasil? En Brasil, el envejecimiento en cualquier parte del mundo, el envejecimiento causa depresión. Y la depresión en Brasil es un problema de salud pública. Y si es un problema de salud pública, todos los hospitales no hacen cirugía plástica y estética. Entonces el residente que viene de Brasil pues ha operado cantidades de cirugía estética, rinoplastías, gluteoplastías y cirugías, todo tipo de cirugía, ¿no? Implante de capilar, ¿no? Implantes en las mejillas, lifting, hay un montón de, ¿no?, cosas. Entonces, por eso Brasil es un lugar donde se hace, el residente puede aprender, ¿no? Bueno, creo que ahí nos quedamos. Aquí tenemos un antes, un después de la gluteoplastía. Igual aquí, ¿no? Igual ahí, ¿no? Yo asistí a todos los congresos, desde que era alumno, asistí a los congresos de cirugía plástica. Aquí tenemos, fíjense, la dirección de las fibras en el cadáver, ¿no? La dirección de las fibras del glúteo es el borde superior, aquí es el borde inferior, ¿no? Ahí. Aquí está la fascia la fascia del glúteo mediano, aquí hay algunas fibras del glúteo mediano, ¿no? No ha sido levantado totalmente, ¿no? Aquí tenemos igual la fascia látex, todo esto, ¿no? Aquí tenemos al piriforme, este es el músculo piriforme, por debajo el nervio ciático, ¿no? Por aquí está el nervio
pudendo, sale por debajo y aquí se va yendo a la región perineal. De aquí, ¿no? Y también está la arteria, estará la vena, ¿no? El nervio se llama nervio pudendo. La arteria y vena se llama arteria o vena pudenda interna, ¿no? Fíjense, este músculo que está aquí es el obturador interno, ¿no? El obturador interno. Su tendón, por aquí tiene que estar viendo el tendón. Este tendón blanco de aquí, este de aquí. Aquí. Es el tendón y el músculo gémino es este de aquí. El que está encima. Y el que está debajo es este de aquí. El gémino inferior. Este, ¿no? O gemelo inferior. ¿No? Y este es el cuadrado lumbar. ¿No? Y aquí es el glúteo. Este es el glúteo menor. A ver, no, el glúteo menor es el que está aquí, al fondo. Y este es el glúteo mediano. ¿No? Ahí, aquí está mejor. Pero aquí hay una variante anatómica. El piriforme está siendo atravesado por un nervio, ¿no? O el nervio ciático se ha dividido en dos fascículos, ¿no? Debería haber sido uno solo y solamente salir por el borde inferior del piriforme. Una parte está saliendo por la mitad del piriforme, todo es el piriforme, ¿no? Por la mitad, ¿no? Aquí está el paquete, ven unos agujeritos, glúteo superior. ¿No? Por aquí está el paquete glúteo inferior, ¿no? Fíjate aquí el obturador interno es este blanquito, aquí, ahí. A veces los géminos son gruesos que lo cubren al tendón. Este es el gémino superior, no, gemelo superior y el gémino inferior. Y aquí está el cuadrado femoral, este de aquí. Es el cuadrado femoral. ¿No? Este es el trocánter mayor. ¿No? Aquí hay una disección muy bonita. Yo soy experto en disección cadavérica, saco como un atlas, ¿no? Pero en la universidad me he dedicado a la parte teórica. Yo me dan un cadáver, lo saco igual que esto, con sus arterias, sus venas, de todo eso. Años he disecado. Ahí está el glúteo mayor, ¿no? Aquí. Está cortado, ¿no? Este es el glúteo mediano, o medio, glúteo medio, el piriforme, por debajo el piriforme del nervio ciático, ¿no? O isquiático. Este blanquito que está por aquí, o el obturador interno, ¿verdad? El blanquito es el obturador interno, está enterrado, ¿no? Entre el gémino superior y el gémino inferior. Aquí el obturador externo. Cuadrado femoral. A ver, vamos a ver cómo es esto. Porque para ver al obturador externo, yo tengo que cortar al cuadrado femoral. Salvo que esté viéndolo por delante. Este es el psoas, perdón, el trocánter menor. ¿No es cierto? Si lo estamos viendo por delante, o sea, de aquí hacia allá, ahí sí, este sería el obturador. Pero para eso he tenido que sacar todos los músculos de la parte anterior del muslo, ¿no? Y ahí sí voy a ver este músculo. Pero por detrás está, por eso el cuadrado femoral está hacia atrás, está oculto por el obturador. Para llegar a esto, pero por detrás, por la región glútea, yo tengo que cortar a este músculo, desde arriba. Y ahí voy a ver pero por su cara posterior, de la cara anterior del cuadrado femoral.
Esto es visto por delante, no es por la región glútea. Esto no es la región glútea. La región glútea está atrás. Por eso el trocánter menor se ve adelante y hacia adentro y hacia atrás. Este es el trocánter mayor. Este es visto por detrás, no, el piriforme es este. El glúteo, este es el glúteo menor, porque esta área que queda aquí es del glúteo medio. No está el glúteo medio, glúteo menor, piriforme. Esto blanco es el obturador interno. Lo que está por encima, este es el gemelo superior, y este de acá es el gemelo inferior, y este es el cuadrado femoral, ¿no? El nervio ciático. Este nervio de aquí es el pudendo, está yendo ya a la región perineal. Listo. Listo. Ya, alumnos, ahí nos quedamos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya,